Ahí les va. Entonces, retomando, se pretende precisamente ver el comportamiento de un grupo en específico a lo largo del tiempo. Entonces, recuerden, en 2020 se seleccionaría una muestra de mexicanos de 30 años de edad y se medirían sus actitudes. Posteriormente, en el 2025, se elegiría una muestra representativa de mexicanos que tengan aproximadamente los 35 años de edad, y entonces irlo aumentando precisamente 5 años, eh, cada vez que se, recabe información. Como se estarán dando cuenta, estamos viendo cómo es la evolución, en este caso, de aquellos sujetos que nacieron en los años 90 y cómo va a ir cambiando su precisamente, su comportamiento al momento de votar. De esta forma se analiza la evolución y los cambios de las actitudes mencionadas. Entonces podemos ver eh, cuántos de estos grupos que nacieron este año, en los noventas, sí están votando, no exactamente a quién va dirigido su voto, no es necesariamente, pero podemos ver, bueno, sí voté, no voté, sí me informé al momento, antes de emitir mi voto, solamente voté a la y se va. Y entonces podemos ver precisamente cómo va cambiando sus actitudes conforme va avanzando el tiempo. En cuanto a los diseños longitudinales, también tenemos otros llamados de panel, que son similares a los anteriores, pero aquí cambia significativamente con respecto a la población que se está investigando. Con anterioridad, ustedes recordarán que se obtienen muestras representativas que tengan esas características, pero aquí es diferente. Aquí se trabaja precisamente con los mismos sujetos, con los mismos participantes de los estudios. Por eso les coloco este dibujito. Pues imagínense que comienza el estudio longitudinal con una niña o con un conjunto de niñas. Se recabe información al momento de nacer. Pasan 10 años, se recaba información. Otros 10 años, se recaban esa información, pero obvio, con los mismos sujetos, con los mismos participantes, con las mismas personas. Y ustedes dirán, ¿y qué pasa si alguna de ellas muere durante ese periodo? Pues eso es algo frecuente que ocurre en los diseños de panel. Desaparece una persona y entonces aquí el investigador sigue recabando información, obvio, del resto de los participantes, pero deja muy en claro que uno de los integrantes del estudio original, pues dejó de existir. Por eso se puede, digamos, quedar no incompleto, sino que se toma muy en cuenta estos cambios que se van dando a lo largo del tiempo con respecto a los integrantes que participaron en la investigación. Ahora sí, presten mucha atención porque sería precisamente, la mayoría de esos protocolos tendrían esta característica, que son estudios transeccionales. Se llama así porque, seguimos imaginando, tenemos un tiempo, una línea, y es transeccional porque solamente toma una parte de esa línea del tiempo. Es decir, solamente recaban información una vez, una sola vez. Y hay que tener mucho cuidado con eso, porque no, ustedes no pueden presumir que tienen una investigación y que van a descubrir el hilo negro, porque realmente eso no es posible. Ustedes solamente van a dar cuenta de un fenómeno, de una situación, en un momento precisamente del tiempo y del espacio. Solamente van a describir, ahora sí, como si fuera, como mencionan algunas personas, ¿no? ¿Qué trató el capítulo de ayer de una telenovela? Y solamente van a hablar de eso, de lo que ocurrió el capítulo anterior. No van a decir, es que va a ocurrir esto. No, no tienen esas posibilidades. Tampoco pueden hablar del pasado en sí, porque no tienen esa información. Solamente están
capturando en un solo punto el tiempo y el espacio esos datos. Y repito, todas sus investigaciones van a ser más o menos de este tipo, que serían investigaciones precisamente transaccionales, que ustedes van a decidir si es un diseño experimental o no experimental, eso sí. Ahora vamos a hablar precisamente de los tipos de investigación de acuerdo a su naturaleza. Los habíamos visto en el cuadro anterior, en donde habían colores. Pues vamos a hablar precisamente de esos estudios para que ustedes incluso vayan definiendo cuál podrían abordar, cuál pueden hacer. Los estudios exploratorios o la investigación de tipo exploratorio o exploratoria se realizan precisamente cuando el objeto a examinar o el tema o el problema ha sido poco estudiado o se tienen muy pocos antecedentes. Por lo tanto, existe muy poca literatura en cuanto a eso. ¿Qué significa eso de literatura? Pues precisamente tiene que ver con los libros, las investigaciones que se han hecho con anterioridad. Por ahí, como estamos utilizando el formato APA, pues incluso ya no se maneja tanto el término de literatura, sino fuentes de información. ¿Por qué? Ahorita ya estamos en otra época. No todos los investigadores publican a través de un medio impreso, sino ya están utilizando precisamente otros medios. Y entonces, por eso en muchos libros todavía se está manejando ese término de la literatura. ¿Qué libros, qué investigaciones, qué revistas han salido abordando ese problema, esta situación? Y estos tipos de estudios sirven en este caso para aumentar el grado de familiaridad de esos fenómenos que son relativamente desconocidos para la población. Ahorita véanlo, estamos viviendo precisamente en una contingencia sanitaria que ha hecho precisamente que los alumnos no asistan a clases, se ha cambiado una modalidad y por lo tanto, a pesar de que es algo muy reciente, pues adivinen qué, muy pocos realmente se han dado a la tarea de investigar utilizando un enfoque científico precisamente para abordar este asunto. Ha habido muchas especulaciones que podemos decir, pues es que el modelo no funciona y que sí funciona y que van a perder un año. Son especulaciones. Todavía no se ha hecho un estudio formal con respecto a esto que estamos viviendo en la actualidad. Las investigaciones de tipo descriptivo pues busca precisamente especificar las propiedades, las características más importantes, ya sea de personas, grupos, comunidades o cualquier fenómeno que se pretenda analizar. Recuerden qué significa hacer un análisis. Entonces, en un estudio descriptivo se selecciona precisamente una serie de cuestiones, de preguntas, de variables y se pretende medir cada una de ellas de forma independiente. De ahí precisamente consiste el análisis. Y ya cuando se haya hecho esto, pues después se va a hacer una síntesis en la cual describe precisamente cómo se comporta tal fenómeno, persona o situación. Entonces vamos a volver a tomar el mismo ejemplo de la contingencia sanitaria. Y entonces, ustedes dicen, o parten de una pregunta, ¿no? ¿Realmente este modelo híbrido que pretenden, implementar la Secretaría de Educación Pública a este regreso a clases, funciona o no va a funcionar en un futuro? Entonces, ahí ustedes pueden realizar este tipo de estudio. Y entonces, hacen, repito, este análisis. Grupos de edad, género, condición socioeconómica, si han tenido instrucción o no los alumnos para manejar los medios. También lo mismo, pero ahora con los profesores. Y ya que se hacen un análisis de cada de estas variables, pues ya hacen la síntesis. Entonces ya pueden decir, bueno, pues de acuerdo con lo que se investigó, con lo que se estudió, con lo que se procesó, lo que se analizó,
pues podemos decir, ah, bueno, el modelo híbrido puede o no puede funcionar, pero realmente ya han hecho un estudio exhaustivo. Aquí les coloco otro ejemplo por si no se ha quedado comprendido, que es eso de describir, pues ahí lo tenemos con dos sujetos, ¿no? Imagínense que en este caso, no veo cómo se llama, Mary o Mary en español, va a describir a Tom o a Tomás. Pues, ¿cómo puede decir? Ah, bueno, pues es de tal de estatura, tal complexión, viste de tal forma. Y entonces, cuando se realiza una investigación descriptiva, pues se trata en este caso precisamente de enumerar, de describir, de medir la mayor cantidad de variables. No cometan esa equivocación que realizan muchos estudiantes, y más cuando están escribiendo. Hacen una descripción, pero es muy leve, muy somera, muy superficial. Y adivinen qué, eso es perder el tiempo. Una descripción, repito, trata de ser exhaustiva de cada, en este caso, las variables que componen un fenómeno. Aquí les coloco también una analogía de lo que sería precisamente un estudio descriptivo. Esto lo encontrarán precisamente en los libros de los preescolares. Entonces, ahora sí, describe una ballena. Pues no me va a poner, es grandota y vive bajo el agua. Eso no es una descripción. Entonces, ¿en dónde vive? ¿Cómo se reproduce? ¿Qué come? ¿Cuál es su longevidad? La mayor cantidad, en este caso, de variables, posibles. No vayan a querer hacer un estudio descriptivo, ¿no? De esta contingencia sanitaria en cuanto respecto a la educación, y nada más me dicen: "Pues todos los alumnos fueron mandados a sus casas", y ya. Entonces, no están describiendo nada. Entonces, tener mucho cuidado con eso. Los estudios correlacionales pretenden precisamente, medir el grado de relación que existen entre 2 o más variables o conceptos en un contexto en particular. Por ejemplo, ¿cuál es la economía precisamente de los países con relación a la producción de alimentos que realiza ese país y los energéticos que produce? Entonces, ahí estamos uniendo, estamos Profe, ¿qué es la correlacionando. segunda imagen? ¿Perdón, cómo? ¿Qué es la segunda imagen? ¿Esta? Ajá. Son granos de maíz Ah, están siendo expulsados por un tubo. Tenemos aquí una máquina que va cosechando y que incluso lleva haciendo ese proceso, ¿no? De separando el grano de donde se es encuentra que o de de una la vista me semilla. dio como un pollo. Un pollo, buen punto. Y entonces lo separa, entonces ya ahí prácticamente tiene el grano limpio. Ahí tenemos. Entonces un estudio correlacional sería ese. Pretende medir cuánto se relaciona determinadas variables. Seguimos con este mismo ejemplo de la contingencia y entonces podemos hacer diversas correlaciones. Nivel socioeconómico, en este caso con su desempeño académico, por ejemplo. Es decir, si el individuo tiene computadora, tiene acceso a internet, que no se lo roba el vecino, que no va a una línea, a una red, perdón, abierta, y lo vemos con su desempeño académico, ¿cuántos libros compra? Material bibliográfico, y cuál, obvio, ha sido su desempeño académico, ahí ya tenemos otra relación. Género, masculino, femenino, y su desempeño académico. ¿Trabaja, y estudia al mismo tiempo o solamente estudia, es un estudiante de tiempo completo? ¿Y cuál es su desempeño? Entonces, ahí hay diferentes variables que componen precisamente un mismo fenómeno y obvio relacionándolo con la educación. Y obvio, ustedes ya conocen más la motivación, el cuánto se llevan, obvio, con el docente, cómo es su relación y su desempeño académico. En fin, ahí, ahora sí, ustedes deciden como investigadores qué variables pretenden correlacionar. Aquí vamos a tratar algunos ejemplos, a ver si identifican qué variables intervienen. Entonces, aquí hay una pregunta y que incluso aquí les dice qué variables se relacionan.
Conforme transcurre una psicoterapia orientada hacia el paciente, aumenta la autoestima de este, refiriéndonos precisamente a un paciente. Pues obvio, esto es de psicología, no pertenece a su campo, pero alguno de ustedes puede identificar qué variables se pretenden correlacionar, ¿no? ¿Lo ven? ¿No lo ven? ¡Qué barbaridad! En este caso sería la psicoterapia y la autoestima. Ahí tenemos 2 variables que se pretenden correlacionar. Ahí va otra. Profe, perdón. Por ¿Sí? ejemplo, ahorita que nos mencionaba sobre las variables, en este caso, ¿cómo nos damos cuenta de cuáles son las variables? Porque, por ejemplo, ahí ve que usted mencionaba, puede haber, no sé, yo estaba pensando a lo mejor en autoestima, pero ¿qué es lo que genera la autoestima? Como la inteligencia emocional, ¿no? Entonces, ¿cuál es la inteligencia? Iba a relacionar inteligencia emocional con psicoterapia o la rama de psicología. ¿Cómo realmente me voy con los dos conceptos o cómo encuentro esas dos variables? Mira, interesante, interesante. Qué bueno que haces esta pregunta, y ahí les va, para que no se quiebren la cabeza en el futuro. Eso tiene que ver precisamente con una parte de su investigación que se llama marco conceptual, que incluso dentro de su mismo capítulo número 1, ustedes lo van a mencionar. ¿Qué es eso de marco conceptual? Pues precisamente los conceptos, las categorías que ustedes van a emplear. Entonces, por ejemplo, si están hablando de autoestima en su trabajo, pues escriban en ese capítulo número 1 a qué se refiere con autoestima. Y tú bien lo mencionas, ¿no? Pues yo considero que la inteligencia emocional forma parte de la autoestima. Imaginando que esa es tu idea, pues vas a defenderla y vas a decir, bueno, en mi investigación voy a hablar de inteligencia emocional, considerarla como tal, 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 tal cosa. Y entonces ahí tú ya estás definiendo precisamente tus variables que vas a medir, vas a investigar. Y precisamente para que cuando hagas tu planteamiento del problema, pues digas, efectivamente, la inteligencia emocional tiene que ver con su desempeño académico. Ese ya es tu planteamiento del problema, es lo que vas a investigar y de ahí no te vas a bajar. Que de pronto alguien te llegue con una idea, ¿y por qué no tomaste el autoconcepto? Pues adivina qué, tú no tienes que cambiar nada. Porque tú ya lo estás definiendo desde un principio. Yo voy a considerar tal, tal cosa, yo voy a medirla, yo pretendo relacionarla con el desempeño académico, por ejemplo, y de ahí no me voy a bajar. Por eso les decía, ustedes están frente a una oportunidad inmensa. Debido a esta contingencia sanitaria, sus trabajos van a ser sencillos, pero no por ello van a ser descuidados en el asunto. Entonces, vámonos por y es una recomendación que les hago a todos. Váyanse por lo más sencillo y sean lo más descriptivos en cuanto a eso. Entonces, ahí ya tienes respondida tu pregunta. Ahí va otro ejemplo para ver si identifican las variables. Ahora sí, no se malviajen. Solamente con lo que está escrito, identifiquen qué variables se encuentran en este problema. Yo, profe, ¿sería autonomía y motivación? Autonomía y motivación. Caray. Vamos a leerlo, vamos a identificarlo. Entonces, a mayor variedad y autonomía del trabajo, corresponde mayor motivación intrínseca respecto a a las tareas laborales. Entonces, tenemos más de las que identificaste. Entonces, en este caso sería, eh, recuerda, ahí tienes un Intrínseca conjuntivo, también sería. variedad y autonomía en el trabajo, motivación intrínseca. Y además tenemos tareas laborales. Ahí tenemos 3 variables a correlacionar. Pero muy buen intento, muy buen intento. Ahí tenemos otro. Primero leemos la ¿Me puede pregunta. regresar, profe? ¿Cómo, cómo?
Si le puede regresar a la anterior. Ah, ahí lo tenemos. ¿Qué me indicas? Gracias, profe. Ya le puede Perfecto. pasar. Ahí tenemos otra pregunta, a ver si identifican las variables. Primero lo leemos. Los niños que dedican cotidianamente más tiempo a ver la televisión tienen un vocabulario más amplio que los niños que ven diariamente menos televisión. Este sí ya está un poquito más elaborado, pero ahora sí, ¿qué variables identifican ustedes? Una sería vocabulario. Perfecto, muy bien. ¿Y la otra? Es que no sé si sería como que amplio. Amplio. No, no, No. no. Podría entrar, es que también estoy entre cotidianamente Ujú. y diariamente, porque es pero Ah, muy bien, ya cayeron en la trampa. Muy bien, muy bien. Es más sencillo de lo que parece, ¿eh? Pero efectivamente, uno, vocabulario, es una variable. ¿Cuál sería la otra? televisión, Eh, bueno, más que televisión, no. La más tiempo cantidad que de la tiempo en ver televisión. Eso sí, no la televisión. Oh. ¿Por qué no es televisión? Porque, bueno, yo tengo una pantalla y tengo una de esas televisiones viejas, ¿no? Que contiene una colota. No puedo decir que la variable es televisión porque eso significaría que, por ejemplo, aquellos que tengan una pantalla plana adquieren más vocabulario de aquel niño que vio así como tenemos en el dibujo, ¿no? Que vio la televisión en un aparato viejo. No podemos decir eso, que el que aprendió más vocabulario fue porque tenía una pantalla plana que tenía un televisor viejo. Entonces, no, nada más sería la cantidad de exposición frente al televisor, eso sí, con respecto al vocabulario. Pero muy, muy buen intento, muy buen intento. Esta tenemos otra. Leemos primero el problema. La lejanía física entre las parejas de novios está correlacionada negativamente con la satisfacción en la relación. Aquí ya está utilizando un término estadístico, una correlación negativa. Esto debieron de haberlo visto en su curso de metodología de la investigación. ¿Recuerdan eso de correlación positiva y correlación negativa? no, ¿No? Sinceramente, no. Perfecto. Entonces, ahí les va. dígale de cuál fueron las clases de metodología. Bueno, tengo que hacer la pregunta obligatoria. Entonces, una correlación positiva es cuando aumenta una variable y irremediablemente va a causar el efecto en otra variable y esta también va a aumentar. Por ejemplo, la cantidad de tiempo de estudio de un sujeto, si se estudia mucho tiempo, ¿y qué va a causar como efecto? Pues precisamente su rendimiento académico también va a aumentar. Entonces, por ejemplo, de 8 puede pasar a 9 o pasar a 10. Ahí hablamos precisamente de que existe una correlación positiva. Una aumenta, la otra aumenta, hablando de variables. Aquí es el efecto contrario. Una correlación negativa es cuando una variable aumenta y causa un efecto negativo o de disminución en la otra, por eso es negativa, porque disminuye. Entonces, aquí la lejanía física entre las parejas está correlacionada negativamente. Significa que a mayor distancia física entre los novios, su satisfacción en la pareja va a disminuir. A eso se refiere. Los vuelvo a leer. La lejanía física entre parejas de novios está correlacionada negativamente con la satisfacción en la relación. ¿Qué variables identifican? Pues una sería la lejanía física, Perfecto, ¿no? muy bien. Y la otra estoy entre relacionada, bueno, correlacionada negativamente o satisfacción en la relación, pero pues si se relaciona sería
si la satisfacción es como una consecuencia, entonces sería como la correlación negativa, ¿no? Le diste muchas vueltas y te perdiste. Efectivamente, la primera es lejanía física o distancia física también, si lo quieren ver así. Y la otra es ¿Satisfacción en la relación? perfecto, ahí está. Aquí la tienen más fácil, bueno, imaginando que este fuera su problema de investigación, entonces cuando dicen una relación negativa a una correlación negativa, pues ahí, repito, la tienen muy fácil, porque significa que entre mayor distancia física que existen entre las personas, menor va a ser su satisfacción. Y aquí la forma de comprobarlo, pues es muy fácil. Sacan un metro, una regleta, una regla también si lo quieren ver, y tienen que medir la distancia física entre dos personas, entre dos novios, y entonces también preguntarles qué tan satisfechos están en su relación. Y entonces es obvio comparar. Es una pareja, por ejemplo, de novios que son vecinos o que viven en el mismo edificio, pues obvio, la distancia física va a ser mucho menor y en consecuencia se podría presumir que están más satisfechos con su relación de pareja. Entonces, si se dan cuenta, es lo que vamos a hacer en este curso, que ustedes expongan un problema en una pregunta y que a través de esta pregunta, pues prácticamente ustedes ya tengan la forma en que cómo resuelvan el problema. No que lo resuelvan, sino que respondan a la pregunta que ven en el medio, la forma. Profe, ¿Sí? entonces en esto se va a basar nuestra pregunta de la metodología para que quede bien cuadrada. Efectivamente, sí, sí. Eso se le llama delimitación del problema. Y eso es lo que vamos a preocuparnos prácticamente en este curso. Entonces, en este mes ya debe de quedar el capítulo número 1, pero ahorita vamos a trabajar con ello, no se preocupe. Aquí se los presento en forma matemática, estamos hablando de correlaciones. Aquí se los presento, ¿no? X, Y, Z. Entonces, cada una de estas letras representa precisamente variables. Y con estas flechas, si se dan cuenta, pues tienen una doble dirección. ¿Qué significa? Que cuando realmente encontramos estas correlaciones, pues podemos verlo incluso como un sistema. Una de estas variables falla, aumenta o disminuye y en consecuencia va a tener un efecto en las otras dos variables, como lo vimos en la educación recientemente, ¿no? En las clases presenciales o los medios electrónicos de comunicación, las famosas TICs, con las cuales disponen tanto alumnos como docentes, y el desempeño académico. Entonces, una de estas variables tiene un cambio y va a producir un efecto en las otras. Y obvio, solamente hay que tener mucho cuidado porque alguien puede presumir, pues yo ya encontré una correlación entre el tipo de desayuno que consumen los alumnos y su desempeño académico. Entonces ahí podemos tener una correlación engañosa, pues aquellos que consumen mayores grasas, pues van a tener un menor desempeño académico. Entonces buscamos ejemplos que corroboren esa información, pero repito, puede ser engañosa. Por eso, cuando tengamos enfrente ese tipo de investigaciones, pues hay que dedicarles mucho mayor tiempo y como bien lo menciona su compañero Julián, hay que seleccionar los métodos de investigación más apropiados precisamente para corroborar esta idea que tengo. Por eso había mencionado, las correlaciones entre variables pueden ser positivas o negativas. Una correlación positiva quiere decir precisamente que los sujetos con altos valores en una variable tendrán a mostrar altos valores en otra variable. Aquellos quienes estudian más tiempo para el examen de estadística tenderán a obtener una más alta calificación en el examen. Ahí es un ejemplo. Entonces, imagínense que esta es precisamente nuestra idea, nuestro problema a investigar. Por lo tanto, nuestro método que vamos a elegir es precisamente para que el método que vamos a elegir, pues va a tratar precisamente de explorar esta situación.
a tratar de demostrar si esto es falso o verdadero. Si la correlación es negativa, significa que los sujetos con altos valores de una variable tenderán a mostrar valores bajos en otra variable. Por ejemplo, quienes estudian más tiempo para el examen de estadística tenderán a obtener una calificación más baja en el examen. Si se dan cuenta, estamos hablando de lo mismo, solo que en una la expresamos de forma positiva y otra de forma negativa. Aquellos que estudian más obtienen mejor calificación, o bien aquellos que estudian más obtienen menor calificación. Entonces, no se confundan, no se abrumen con esto. Precisamente, si esto fuera su problema de investigación, repito, buscarían los métodos para comprobar o desmentir esta idea. Bien, ¿preguntas, comentarios? No, profe, ¿No? no. Vamos a ver, vamos a ver. Sí, lo de negativo, perdón, lo de negativo y positivo lo vamos a elegir de acuerdo al problema que nosotros estamos planteando, ¿cierto? Efectivamente, tú ya, digamos, cuando te des el tiempo de escribir, pues ya puedes decir, ah, bueno, yo pretendo correlacionar estas dos variables, distancia física y desempeño académico, hablando precisamente de la contingencia. Y tú tienes la libertad de expresarlo de forma positiva o negativa. Es mi Es, pregunta. sí, sí, sí. Ok. Vamos a trabajar precisamente en forma de pregunta, pero obvio, no se emocionen, que ya me lanzan una pregunta y me dicen, pues ya está aquí, ya, no, vamos a trabajar, no se preocupe, pero qué bueno que ya tienen por ahí esa idea. Y por último tenemos las investigaciones de tipo explicativo, que como su nombre lo indica, van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos y lo que pretenden es responder a las causas de ciertos eventos físicos o sociales. Por ejemplo, imagínense que sale una noticia, pues ya se ha descubierto que a pesar de esta contingencia sanitaria, todos los alumnos de educación básica se tuvieron un excelente curso y no tendrán ningún problema en el futuro. Entonces, ahí ya tienen digamos, una idea para cuál trabajar e investigar. Ah, voy a explicar por qué cierto organismo, como por ejemplo la Secretaría de Educación Pública, se atreve a decir que esta contingencia sanitaria no trajo consigo ningún problema, ninguna consecuencia. Entonces me voy a dar la tarea precisamente eso, de explicar. Y por lo tanto, este tipo de estudios pues van a ser más extensos, no me vayan a hacer una explicación de 2 cuartillitas, ya está mi investigación. No, se va a requerir precisamente de más tiempo, de más esfuerzo, porque van a precisamente eso, a explicar los motivos por los cuales ocurrió tal cosa. Por eso les coloco ahí este ejemplo, ¿no? Tenemos una dálmata con unos gatitos pintitos. Mm, mm, Ah, esto es importante y que incluso les va a ayudar precisamente cuando elaboren su capítulo número 1 en cuanto al diseño de investigación. Entonces, dudo mucho que alguno de ustedes se incline por un diseño experimental. No digo que no lo puedan o que no estén capacitados para eso. No, no, no. Me refiero precisamente al tipo de licenciatura que están estudiando. Entonces, lo más probable es que recurran a esto, a los diseños no experimentales, como ya lo vimos, hablamos de los estudios transeccionales, que la mayoría de ustedes va a hacer eso, y los estudios longitudinales, que ya los explicamos, de tendencia, análisis de grupo evolutivo y panel. ¿Cuáles son, digamos, los estudios que comúnmente caen precisamente en
los estudios transaccionales, los descriptivos y los correlacionales causales. Son en su mayoría, pero tener mucho cuidado. Esto no significa que no existan los estudios exploratorios transaccionales. No quiere decir eso. Pero repito, estos son los tipos de estudio que generalmente comúnmente ocurren en este tipo. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿No? Pues en este caso vamos a nuestro segundo receso. Nos vemos dentro de 10 minutos. Yo sí tengo una pregunta, pero se la digo regresando. Ah, perfecto. No, escríbela para que no se te olvide. Ok. Perfecto. Entonces nos vemos en 10 minutitos.